Bueno, muy buenos días. Ya acabamos de terminar nuestro culto de alabanza y vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios. En esta mañana voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Y de hecho, pues los que estamos aquí tenemos Biblias electrónicas, entonces encendamos nuestras Biblias. No las vamos a abrir, vamos a encender nuestras Biblias para los que nos vayan a acompañar también en el futuro, tal vez durante la semana que tengan tiempo de ver este mensaje. Vamos a estar hablando acerca de mayores el que está en nosotros que el que está en el mundo. El versículo 4 es el versículo clave, sin embargo, vamos a estar trabajando del versículo 1 al versículo 6. Pero veamos lo que dice el versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que mora dentro de nosotros que aquel que mora en el mundo. Vamos a orar. Padre eterno, ya nos disponemos a estudiar tu palabra. Entonces te pido, mi Dios, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder ser receptores de ella, Señor, y que nos ayudes no solamente a ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1, Juan, el apóstol, estaba hablándole a sus receptores, a su audiencia. Dice: amados, no creáis. Primera de Juan, el que tiene el número 1 al frente, está hacia el final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Ya. Entonces dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí tenemos un principio, y es el principio, en español tenemos un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Yo tengo una ilustración. Algo que me pasó, estaba yo bien pequeñito, bien chiquillo, podía tener unos 7 años, 8 años quizás. Estaba visitando la casa de una tía y tenían un patiecito encerrado. Las casas en mi pueblo, especialmente las más nuevas, tenían los patios encerrados con un muro de cemento alto para protegerse de los ladrones, y en la parte de arriba tenían botellas quebradas o ese alambre de púas o el alambre israelí para evitar que la gente se pasara por encima del muro. Entonces estábamos por allí, mi mamá había ido a visitar a mi tía, creo que era la tía Alicia. Y resulta que en el patio me encontré una piedrita muy linda, dorada. Y yo pensé que era oro. Y se creó un conflicto dentro de mí. Yo en ese entonces tenía una pequeña coleccioncita de piedras, y se creó un conflicto dentro de mí de que esta es una piedrita de oro. Y yo realmente debo de decirle a mi tía, porque es de mi tía, y debo decirle: tía, aquí está esa piedrita de oro, pero, ay, qué bonita, y no, yo me la encontré, y resulta que la guardé por años. Y yo me sentía culpable, porque, ay, yo debía habérsela dado, y ya después se me había olvidado. La cuestión es que un día la saqué y se la mostré a alguien, no recuerdo a quién, y me dice, no recuerdo si era mi papá: ah, sí, esto es pirita. ¿Sí sabes qué es pirita? Es una piedra, pero o es un metal, no sé, o es una piedra combinación con metal. Es un metal que es un poco parecido al oro, pero no tiene valor.
no es un metal que se pueda trabajar fácilmente, en fin, no tiene valor. Entonces yo guardé una culpa innecesaria. Al fin y al cabo, pues no era ni creyente, muy inocente y demás, pero después ya decidí afrontar eso y ya la mostré así, espírita. Y de allí, precisamente de la pirita, es que salió el dicho: no todo lo que brilla es oro. No todo espíritu es de Dios. No todo espíritu es de Dios. Y aquí no estamos hablando de las enseñanzas abiertamente en contra de la palabra de Dios. No estamos hablando de las enseñanzas que se daban en el Antiguo y tal vez en el Nuevo Testamento, donde la gente sacrificaba a los bebés para quemarlos para los dioses o entregarlos a los dioses cocodrilos, u hoy en día al dios aborto. Estamos hablando de enseñanzas que aparentemente son religiosas, aparentemente son buenas, aparentemente son morales, pero dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la palabra espíritu aquí, la idea que nos está dando son enseñanzas, doctrinas. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Falsos predicadores que han salido por el mundo. Esta epístola fue escrita hace más de 2000 años. Si había falsos profetas en aquel entonces, imagínense hoy en día, con una población que desde entonces se ha triplicado o cuadriplicado, no sé cuántos habitantes tendría el mundo en aquel entonces. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra falso proviene de una raíz. También tenemos un prefijo, pseudo. Entonces hay unos pseudo profetas, hay unos pseudo predicadores. La palabra pseudo significa incorrecto o falso. Entonces, tenemos, por ejemplo, en español, tenemos la palabra seudónimo. Significa un nombre falso. Algunos autores, cuando escriben libros, no quieren utilizar su verdadero nombre y ponen un nombre falso. Es un nombre específicamente para que les sirve como autores. Yo recuerdo en mi país, en Costa Rica, había un autor, escribió uno de los libros que más disfruté cuando lo leí, Carlos Luis Fallas. ¿Cómo era que se llamaba? Marco Ramírez. Las aventuras de Marco Ramírez. Y el autor es Carlos Luis Fallas, pero su seudónimo, o sea, su nombre falso era Calufa. Carlos Luis Fallas Calufa. Entonces él decía: este libro fue escrito por Calufa. Aquí hay falsos profetas. Se presentan como profetas, se presentan como predicadores, se presentan como representantes de Dios, pero son falsos, porque realmente se están representando a sí mismos, están representando al mundo, o peor aún, están abiertamente representando al diablo, con sus enseñanzas falsas, con estos falsos espíritus. Ahora dice en el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Entonces ya se nos da
un parámetro, un metro, una medida. Vamos a medir y cualquier cosa que quede por debajo de esto es falso y cualquier cosa que quede por encima de esto es verdadero. Y ya no tenemos entonces que determinar, parece que sí, parece que no. No tenemos que adivinar, ya podemos medir. Entonces, la medida para poder determinar si es un falso espíritu proveniente de un falso profeta, es esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, confesar que Jesucristo ha venido en carne no es una confesión verbal, porque hoy en día hay muchas religiones y aún sectas que confiesan que Jesucristo vino en carne. Aquí no estamos hablando de una confesión verbal, sino de una confesión espiritual. Cuando una persona cree que Jesucristo ha venido en carne, lo que está diciendo es que creo que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy en día hay varias sectas que creen que Jesucristo es una criatura de Dios, no es Emmanuel, Dios hecho carne. Ellos creen que cuando Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, era una analogía, que Jesucristo realmente no estaba diciendo que conocer a Jesucristo era igual que conocer al Padre. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Literalmente, Dios tomó forma humana y se hizo carne. Voy a darles un ejemplo acerca de esto. Cuando Jesucristo se llevó a unos discípulos a lo que se llama el monte de la transfiguración, entre ellos estaba Pedro, y ellos vieron la gloria de Jesucristo. Pedro dijo, ay Señor, qué dicha que estamos aquí, vamos a hacerte unas enramadas, a ti y a Elías y a Moisés. Las enramadas eran un tipo de casita, pero era porque la gloria de Cristo lo había dejado pasmado, lo había dejado boquiabierto. ¿Ustedes creen que si Jesucristo se hubiera quitado la carne, el revestimiento de ser humano y se hubiera mostrado como era en su gloria, que lo hubieran crucificado? No lo hubieran crucificado porque Él estaría en toda su gloria. Todos los que le ven en ese momento hubieran quedado pasmados. Pero si Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado. Y si no hubiese sido sepultado, muerto y sepultado, no hubiese resucitado. Y si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Por eso es que Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros los hombres. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Para qué fue que Jesucristo vino en carne? Para tener un cuerpo sobre el cual Dios pudiera arrancar el pecado de todos nosotros y cargarlo en Cristo. Sé que, Julio, has trabajado bastante, casi toda tu vida en cemento, me imagino. Cuando estás con un poco de cemento y necesitas transportarlo un poquito más lejos, se puede hacer con la pala y llevarlo, pero hay una mejor forma, es con una carretilla. Lo pones en una carretilla,
Entonces, se tiene el cemento y no hay forma de transportarlo. Ay, pero ¿dónde están las carretillas? Ya traigan las carretillas, que ya el cemento se nos está secando. Entonces, necesitamos algo para poder cargar ese cemento. Eso fue Jesucristo. Jesucristo literalmente fue la herramienta sobre la cual Dios cargó el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado de todo el mundo, tu pecado, mi pecado, el pecado de ustedes. Él se hizo hombre para poder llevar nuestro pecado. Una vez que Jesucristo fue cargado con nuestros pecados, dice la Biblia que Dios lo castigó en nuestro lugar, para no tener que castigarnos a nosotros, Dios cargó en Cristo el pecado de nosotros, castigó a Jesucristo en nuestro lugar hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gloria al Señor, Jesucristo murió con nuestros pecados, por nuestros pecados, fue sepultado. Dice la Biblia que Jesucristo tomó nuestros pecados, los arrojó en el fondo del mar, y ya Dios promete nunca más acordarse de nuestros pecados y transgresiones. Esto es creer y confesar que Jesucristo ha venido en carne. Por el contrario, todo espíritu o toda enseñanza que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vamos a dividir este versículo porque es un poquito más extenso que los versículos anteriores que hemos estado viendo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. De igual forma, hay espíritus que verbalmente dicen que Jesucristo ha venido en carne, pero doctrinalmente no lo enseñan, doctrinalmente no lo creen. Por ejemplo, hay religiones que enseñan que Jesucristo nació de la Virgen María, pero que tenemos que bautizarnos, que tenemos que asistir a la iglesia, que tenemos que hacer buenas obras, que tenemos que hacer lo otro, e intentan agregarle a la obra perfecta de Jesucristo obras. Y al hacer esto, al agregarle todas estas obras, están contaminando la obra perfecta que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Estos son de los que dice, y todo espíritu, o sea, toda doctrina, toda enseñanza que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, estos confiesan que Jesucristo ha venido en carne en su boca, pero no con sus hechos, porque están intentando agregarle más pureza o más cosas a la obra perfecta de Jesucristo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a recibir una inyección, por ejemplo, nos van a sacar sangre, resulta que la enfermera abre el paquete, ese paquete está lo que en medicina se llama esterilizado, está totalmente limpio. ¿Qué haríamos nosotros si esta enfermera sacara el émbolo, la jeringuita, y la pone bajo el agua y le pone un poquito de jabón y la lava bien? Ahora sí, ya está. ¿Qué haríamos nosotros? No. Yo no la quiero. ¿Para qué la lavaste? Porque el hecho de que la hayas manoseado toda, de que le hayas puesto jabón y todo, más bien la has contaminado. Quizás tendrías buenas intenciones,
pero la has contaminado. Eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos tomar la obra de Jesucristo y decimos, voy a embellecer la obra de Jesucristo. Voy a hacer que la obra de Jesucristo sea mejor, sea más perfecta. E intentamos agregarle nuestras buenas obras, intentamos agregarle nuestras buenas intenciones, nuestras buenas acciones. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. La palabra anticristo proviene de dos palabras. La palabra anti significa antes de, o también significa en contra de. Y en la palabra anticristo, el significado es los dos. El anticristo puede ser una persona, aquí en este caso no está con mayúscula porque no se refiere a una persona, sino se refiere a una enseñanza, la enseñanza del anticristo. Es una enseñanza que está antes de Cristo, antes de que Jesucristo se manifieste, y también está en contra de Jesucristo. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, tomarnos una medicina, hay una que le llaman anti-flu, ¿verdad? Que es en contra del flu, en contra del resfrío, y supuestamente pues ayuda a combatir el resfrío. Entonces el anticristo, el espíritu del anticristo es una enseñanza que está en contra de Cristo, en contra de las enseñanzas de Cristo, en contra de Él. Porque mayor es el cual está en vosotros. El cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, ellos habían oído, va a venir el espíritu del anticristo, va a venir la enseñanza del anticristo. Juan decía, el cual habéis oído que viene y que ya está en el mundo. El que está en el mundo no es el anticristo, el que está en el mundo es el espíritu del anticristo, ese espíritu que está en contra de las enseñanzas cristianas. Hoy en día tenemos gran cantidad de personajes políticos, tenemos gran cantidad de personajes de la farándula, deportistas, que se autodenominan cristianos, pero que están en contra de los principios de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos grupos cristianos, pseudo cristianos, con este espíritu del anticristo, que están totalmente a favor del aborto. Están totalmente a favor del homosexualismo y lesbianismo. Yo no tengo ningún problema con una persona que no se identifique como cristiana y que quiera vivir esa vida. El problema principal que yo tengo es aquellos que dicen, no, yo amo a Cristo y Cristo nunca habló de ellos y la Biblia nunca mencionó ese pecado. No, sí lo mencionó. Es más, Sodoma y Gomorra fueron destruidos en su totalidad precisamente por ese pecado. Entonces, este es el espíritu del anticristo. Personas que se identifican como cristianas y andan en borracheras, en pleitos. Hace muchos años me tocó una experiencia un poquito incómoda en Canton, precisamente. Estábamos visitando y ya nos quedaban unos poquitos tratados y unas poquitas invitaciones, y nos encontramos ahí un carrito que estaba aparcado en una de los parqueos al frente de una de las tiendas mexicanas, y les toqué la puerta, el vidrio, y les dije, vean, aquí estamos repartiendo unas invitaciones, y estaban un montón de latas de cervezas y bien tomados los dos.
Yo les dije, vean, no manejen así, no se metan en problemas. Y ya resulta que uno de los que me estaban hablando, el que estaba, no en el lado del chofer, sino el otro, dice, sí, yo también soy pastor. Bien borrachito. Sí. Él también era pastor. Y eso que estamos haciendo, eso es mentira. Yo sí sé la Biblia. Y ahí empezó a hablar, entonces, digo yo, bueno, pastor. Pastor, recuerde, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los maledicientes, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de los cielos. ¡Qué golpe más bajo! Es porque, y eso no es el amor de Cristo, y usted se va a condenar más que yo por su hipocresía, y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Le digo yo, bueno, aquí no estoy tirando la primera piedra, solamente estoy recordándole algo de lo que dice la palabra de Dios. Por favor, no manejen así. Llamen a alguien para que venga a manejarlos. No se metan en problemas innecesariamente. Jesucristo les ama. Él no solamente quiere perdonarles, sino quiere transformarles. Quiere cambiarles. Quiere hacer de ustedes algo diferente a lo que este mundo ofrece, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo, este espíritu del anticristo. En el versículo 4, ¿qué versículo más hermoso? Especialmente la segunda parte, pero dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Qué bonito. Ya nosotros no somos de nosotros mismos. Ya nosotros no le pertenecemos al diablo. Ya nosotros somos de Dios. No por lo que hemos hecho o porque ya no nos comportamos de esta manera o no nos comportamos de la otra manera. Nosotros somos de Dios porque hemos sido perdonados. Hemos sido limpiados. Literalmente Dios arrancó nuestro pecado y lo cargó en Jesucristo. Nosotros lo hemos creído, no de palabras, sino de todo corazón. Cristo llevó mi pecado. Qué hermoso es cuando a uno se le levanta una deuda. La paga del pecado es muerte. Teníamos una deuda con Dios. Jesucristo pagó esa deuda con Dios. Hace muchos años, Daphne y yo estábamos, no recién casados, pero teníamos como unos 3 años de casados. Y nosotros habíamos tenido que venir aquí a Estados Unidos. No teníamos un vehículo, entonces mi suegro me prestó parte de un dinero y mi hermano me prestó otra parte del dinero para comprar un carrito. Se lo compramos precisamente a un amigo de nosotros que vivía aquí en Atlanta, de Costa Rica. Y ese carrito pues lo llevamos ahí durante las diferentes viajes a las diferentes iglesias. Y poco a poco le pagué la cuenta a mi suegro, ya le devolví todo el dinero. A mi hermano seguíamos pagándole poco a poco. Entonces cuando llegamos a la casa, recuerdo que fue para una Navidad, todavía le debíamos, no recuerdo si era como $1,800. $1,800. Pero estamos hablando de eso hace 25 años, 26 años. 7 años. Era suficiente dinerito. Entonces me dice mi hermano, esta Navidad pues no puedo darte un regalito, pero sí tengo una tarjetita. Esto es mi hermano mayor, no el que va a venir, sino el otro. No, le digo yo, Sandito, no te preocupes. Nosotros no esperamos nada, muchísimas gracias. Y ya entonces abrimos y me dice, quiero que la abras con Daphne.
Entonces la abrimos. Querido Francito, y yo esta tarjeta debo tenerla por algún lado. Marjorie y yo queremos desearte una muy feliz Navidad, que la pasen muy bien, y quiero decirte que la deuda que tenías conmigo, te la regalo, no tienes que pagarla. No estaba casado. Él no estaba casado todavía. Ok. Entonces, él. Yo pensé que sí, porque ya estaba grandecita. No, eso fue cuando yo tenía año y medio. Año y medio, ok. Entonces, nos dio el perdón de esa deuda. A mí se me salieron las lágrimas, le dimos un abrazo, pero qué alivio más grande cuando uno siente, cuando uno se da cuenta de que una deuda grande que uno tenía le ha sido perdonada. Hace un par de años estaba viendo el caso de una familia que tenían su única hija que tenía cáncer. Y la mamá había renunciado a su trabajo para poderle dar la ayuda que ella ocupaba en el hospital. El papá trabajaba un poquitito y ya se iba para el hospital, y después iba a trabajar, pero ya con falta de sueño, con tantas cosas en su cabeza, había cometido varios errores, lo despidieron del trabajo. Entonces la familia le estaba ayudando un poquitito. La cuestión es que estaban por perder su casa, porque querían ver cómo podían ayudarle a su hija. Y hay un no sé si él es cantante o si es algún tipo de productor, es el Simon Cowell. Oyó del caso y les dijo, bueno, por cierto, yo me averigué con su familia, ellos me hicieron el favor de investigar cuál era el banco con el cual ustedes tenían la hipoteca, y quiero decirles que ya les pagué la hipoteca. Además de esto, les voy a dar 1 año de mantenimiento. Ustedes no van a tener que preocuparse por la corriente, por la comida. Dedíquense a dedicarle todo el tiempo que necesiten para su hijo. ¿Se imaginan el alivio de esa familia? ¡Qué carga que se levantó! Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esa deuda que teníamos con Dios fue levantada. Ahora vosotros sois hijos de Dios. Antes no, antes éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Antes no, antes éramos hijos de la ira. Ahora podemos decirle, Abba, Padre. ¿Cómo te llaman tus hijos? William Sebastián. No, ¿cómo te llaman a ti? Papi o papá. Papi. Nosotros, yo siempre llamaba a mi papá papi también. Hay algunos que le llaman papá. ¿Cómo le llamabas a tu papá también? Cuando éramos chiquillos, daddy, papi. Ya le empezamos a decir dad, papá. La palabra Abba Padre significa eso, papi. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros estamos en oración, dice, podemos llamarle Abba Padre, podemos llamarle papi. ¿Por qué? Porque ahora somos de Dios. La expresión, la idea de ser de Dios, nosotros somos criaturas de Dios. Pero cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dejamos de tener una relación con Dios. Seguimos siendo criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. En el momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos convence de que Jesucristo fue el que murió por nosotros, ya no solamente somos criaturas de Dios, sino que pasamos a ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad
les ha dado el derecho, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, por favor compréndanlo, no todos somos hijos de Dios, únicamente aquellos que han aceptado a Jesucristo se les ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan decía, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué? Los pecados, pero los espíritus de mentira y los falsos profetas, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es aquel que ya nos ha sellado con el Espíritu Santo, aquel que vive en nosotros a través del Espíritu Santo, es mayor que cualquier tentación, que cualquier problema, que cualquier situación, por difícil que sea, que esté en el mundo. Este es un fabuloso versículo, tal vez si pudiéramos aprendiéndolo de memoria, pero si no, poder recordarlo. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esta es una verdad que me ha ayudado mucho en mi caminar en Cristo y espero que sea algo que también pueda ayudarles a ustedes y a ustedes que nos están acompañando. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en mí, Jesucristo es mayor, Él está en mí, por la fe yo lo creo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Un día, el que está en el mundo va a tener que rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el que está en mí. Versículo 5. Ellos son del mundo. Estos falsos profetas, estos espíritus que no son de Dios, ellos son del mundo. Y por eso hablan del mundo. Y el mundo no los oye. Hace un tiempito ahí en mi cuenta de Facebook escribí, yo sé que ni lo leyó, pero por lo menos lo saqué de mi corazón, al senador Warnock, de aquí de Georgia. Él se identifica como un pastor bautista y está en favor de todas las políticas liberales habidas y por haber. De un montón de las políticas. Yo escribí, ¿cómo puede un cristiano estar a favor de todas estas inmoralidades y perversiones con las que está de acuerdo? Y él se identifica, yo soy el pastor Warnock, no, es un espíritu de engaño. Y alguien me escribió, ni siquiera tomé el tiempo de responderle porque no vale la pena, pero alguien me escribió, ¿y dónde dice la Biblia que el aborto es pecado? Está bien, crea lo que quiera. Si una persona comete el pecado del aborto, pues está bien, si no es creyente, no es otro pecado más. Como les dije anteriormente, el problema que yo tengo es con aquellos que se identifican como cristianos, como que aman a Dios, como que aman la vida y que creen en la práctica del aborto a conveniencia. Ellos son del mundo. Y no solamente el aborto, tantas otras cosas que aprueban. Ellos son del mundo. Y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Entonces, son unos que están oyendo a los espíritus de este mundo, a los profetas que hablan mentira, que se identifican como si fueran de Dios. Y los que son del mundo hablan del mundo
y el mundo les oye. Nosotros los cristianos hoy en día tenemos una lucha donde tenemos que determinar: o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, pero no podemos ser amigos de los dos. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo, porque o vamos a despreciar a uno y amar a otro, o despreciar a este y amar a aquel. No podemos amar a los dos. Santiago decía: una misma fuente no puede producir aguas dulces y aguas amargas. Las aguas más amargas que he probado fue en una de las islas en Costa Rica. Uno probaba el agua y sabía a salitre, sabía bien desagradable. Ni para hacer café, uno podía hacer el café bien fuerte y aún así sabía desagradable. El agua en esta isla la utilizaban solamente para regar y para lavar ropa. Pero cuando era para bañarse, pero cuando era para tomar, generalmente traían el agua de otras islas más grandes o de tierra firme. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No nos extrañemos de que el mundo no nos oiga. Si a Jesucristo no lo quisieron oír, como estábamos viendo el domingo pasado, Isaías decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. No que seamos más buenos, no que lo merezcamos, no que Dios haya dicho: es que como eres tan especial, como vas a la iglesia, como te bautizaste. No, nosotros somos de Dios por la fe, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, creímos con todo nuestro corazón que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros y le hemos aceptado como Salvador personal, hemos aceptado su perdón, hemos aceptado su santificación. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Quiere seguir oyendo a estos espíritus de engaño, a estos falsos profetas. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye la palabra de Dios tal y como está escrita, está escuchando el espíritu de verdad. El que quiere modificar la palabra de Dios para su propia conveniencia. Pedro decía, creo que es en la epístola, una de las epístolas de Pedro, dice: algunos toman la palabra de Dios y la tuercen para su propia perdición. La tuercen, toman la palabra de Dios y la tuercen para obligarla a decir lo que ellos quieren que diga. La palabra torcer en este pasaje es una palabra que significa tortura. Proviene de la idea de una máquina de tortura que había en aquel entonces. Se amarraba a una persona en la parte de sus manos y de sus pies, y el aparato empezaba a dar vueltas. La parte de arriba del torso daba vuelta para un lado y de la cintura para abajo daba vuelta para el otro lado, de tal manera que la persona empezaba a retorcerse, ¿verdad? Y literalmente la partían. Le partían los brazos, partían su cuerpo. La palabra torcer, o la idea de torcer las escrituras, era esa misma. Torturan las escrituras para su propia perdición. En el momento en que estas personas mueran, la escritura va a seguir siendo la escritura. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos que han torturado las escrituras para su propia perdición van a continuar perdidos por toda la eternidad, sin esperanza y sin Dios. Aquellos que hemos, por el contrario, sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios, viviremos para siempre. Vamos a orar.
Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, como siempre te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y nos ha discernido nuestros pensamientos y nos ha dado la convicción de que somos tus hijos por el perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Te pedimos, mi Señor, que aquellos que no te tienen todavía, que están escuchando a estos espíritus de engaño, y Dios, en el nombre de Jesucristo, que ellos puedan darse cuenta de que Jesucristo no es religión. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que vino para morir por nuestros pecados, y que un día todos los que están en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Ahora, mi Dios, bendice el resto de este día, bendice las personas que, los que hemos escuchado tu mensaje ahora y los que lo van a escuchar durante la semana, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias también por acompañarnos, que el Señor les bendiga muy ricamente.